Bienvenidos a un seminario más de una serie de estudios del mensaje del Génesis, donde estamos aprendiendo de manera profunda el mensaje de Dios para sus hijos desde el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. A este capítulo le hemos puesto por nombre una mezcla malévola. Antes de iniciar nuestro tema, hagamos un resumen de lo que hemos estudiado hasta hoy. Así tenemos que, cuando Adán y Eva, tentados por Satanás allí en el jardín del Edén, desobedecieron y permitieron la entrada del pecado a esta tierra. En Génesis 3:15 Dios profetizó que vendría una simiente que le pisaría la cabeza a Satanás y lo derrotaría, para reivindicar al ser humano y recuperar todo lo que se había perdido con la entrada del pecado al mundo. Satanás miró cómo Dios indicó que debía morir un cordero para cada uno de ellos, y que con su piel de ese cordero fuera cubierta la vergüenza de la desnudez de Adán y de Eva. Satanás comprende que vendría una simiente que le pisaría la cabeza conforme a la promesa de Dios, pero no sabía ni cómo ni cuándo. Entonces, Satanás decide evitarlo por todos los medios posibles. La mira estaba sobre los dos primeros hijos de Adán y de Eva. Satanás primero se posesionó del corazón de Caín y analiza cómo surge Abel como un linaje bueno. Entonces decide acabar con él, pensando que de esa forma eliminaría la llegada de la simiente prometida que lo derrotaría. Sin embargo, ese primer plan de Satanás falló. No resultó bueno porque inmediatamente después de la muerte de Abel, Dios le suplió por un personaje de nombre Set, que quiere decir sustituto. Así Satanás decide poner en práctica un nuevo plan, el cual estudiaremos en el tema de hoy. Así que, comencemos. Al mirar Satanás que Dios suple a Abel por otro hijo de Adán llamado Set, comprende rápidamente que sería imposible tratar de eliminar el linaje de donde vendría la simiente, porque cada vez que él quisiera eliminar a uno, Dios lo supliría. Y es así como decide implementar otro plan, el plan B de Satanás. Este plan consiste en corromper el linaje santo, el linaje de los justos, para que corrompiendo el linaje sea imposible que de ese linaje venga el Mesías prometido. Y es así como Satanás provocó que el linaje santo, el linaje de los hijos obedientes de Dios, el linaje que en un principio debía venir de Abel, pero que Satanás se encargó de eliminar y que Dios lo suplió por Set, generándose a través de Set el linaje de los justos, ese linaje Satanás hizo que se corrompiera. Ahora en Génesis 6, ese linaje, el linaje de Set, provocado por Satanás, se unió al linaje de Caín, provocando la tristeza y la ira de Dios, que terminó enviando el diluvio como una solución final. Porque ese linaje, el linaje de los justos, se había corrompido por intervención de Satanás. Pero vayamos a la Biblia para analizar dónde se narra ese plan malévolo de Satanás para impedir que venga una simiente pura y sin mancha que le pisaría la cabeza. Dice Génesis en el capítulo 6, versículos 1 y 2 que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí debemos detenernos un poco para aclarar dos puntos importantes. Primero, Génesis 6, 1 y 2 nos mencionan dos linajes. A un linaje le llama hijas de los hombres y al otro linaje le llama hijos de Dios. Si nos quedamos solamente con esos dos versículos y deseamos entender quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres, solamente estaríamos especulando. Tanto que han habido doctrinas cristianas que dicen que los hijos de Dios son los ángeles y las hijas de los hombres son los seres humanos, y que los ángeles se relacionaron con los seres humanos y así surgió una generación de perversos. Sin embargo, Génesis 6 no está diciendo eso, y aquí lo vamos a aclarar. Cuando Dios menciona a los hijos de Dios, se está refiriendo al linaje de Set, al linaje de los seres humanos justos, al linaje de los seres humanos obedientes y que aceptan a Dios como su creador, como su sustentador y como su salvador. Esos son los hijos de Dios, y vamos a verlo en los versículos siguientes. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso escribió el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 1 de su libro. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, escribió Pablo en Romanos 8. Un segundo punto cuando leemos Génesis 6, donde dice que los hijos de Dios se relacionaron con las hijas de los hombres, es que no podemos especular diciendo que fueron los ángeles del cielo los que se relacionaron con los hombres para procrear esa generación perversa. Porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo claramente, que los seres celestiales no se relacionan sexualmente con los seres humanos. Vamos a verlo, como lo dijo Jesús. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mateo 22. Aquí Jesús está aclarándonos que los ángeles del cielo no tienen relaciones maritales y mucho menos con seres humanos. Además, cuando Dios en Génesis se refiere a los o las hijas de los hombres, se está refiriendo a los hijos infieles, a los hijos malos, al linaje desobediente. Veámoslo en estas citas bíblicas. Dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Génesis 11, 4 y 5. Quienes edificaban la torre de Babel fueron los seres humanos desobedientes que querían retar a Dios después del diluvio. Vemos que dice el versículo 4, hagámonos un nombre. Ya en Génesis 6:4 dice que ellos eran personas de renombre. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, dice Génesis 6:4. Entre estos personajes desobedientes a Dios y de renombre tenemos al mismo Caín, constructor de una gran ciudad, y a Nimrod, quien construyó Babel y su torre. A eso se refiere la Biblia cuando dice los hijos de los hombres. Pero entonces, ¿a qué se está refiriendo Génesis 6 cuando habla de la relación de los hijos de Dios con las hijas de los hombres? Bueno, pues aquí es precisamente donde entra el plan malévolo de Satanás. Leamos nuevamente Génesis 6, versículos 1 y 2, para analizarlo mejor. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se tomaron mujeres de entre las hijas de los hombres. Para comprender lo que está diciendo Génesis 6 en los primeros versículos, debemos ir primero a los 2 capítulos anteriores de Génesis 6. Debemos leer bien lo que dice la historia bíblica de Génesis, porque después de que Dios sancionó la desobediencia de Adán y de Eva, y luego de que los cubrió con pieles de cordero, y luego de que profetizó que vendría una simiente que le pisaría la cabeza a Satanás para derrotarlo, y luego de sacar del jardín del Edén a Adán y a Eva, y luego de que Satanás incitó a Caín para eliminar a Abel, todo eso narrado del capítulo 1 al capítulo 3 y parte del capítulo 4 de Génesis, inmediatamente a la mitad del capítulo 4 y el capítulo 5, miramos que se centran en 2 genealogías, 2 linajes. Una es el linaje de Caín, en Génesis 4, 17 al 24, y la otra es la genealogía del linaje de Set, en el capítulo 5. Aquí vemos muy claramente a quiénes se refería Dios cuando mencionó a los hijos de Dios y a los hijos de los hombres, o a las hijas de los hombres. Los hijos de Dios son los que pertenecen al linaje de Set, el linaje de los justos, el que suplió a Abel. Todo ese linaje lo encontramos en Génesis 5, y la genealogía de los hijos de los hombres la encontramos en Génesis 4, donde está todo el linaje de Caín. Pero vamos a ser más específicos, porque Génesis 6:2 dice claramente que los hijos de Dios miraron a las hijas de los hombres. Y aquí hay un secreto que te voy a revelar y que quizás ya lo hayas visto antes. Resulta que en Génesis 5, donde está la genealogía de los hijos de Dios, el linaje de Set, allí casualmente no se menciona a ninguna mujer. No encontramos el nombre de ninguna persona de sexo femenino. Sin embargo, si vamos al linaje de Caín o el linaje de los hombres, linaje de los seres desobedientes a Dios,
Allí en el capítulo 4 de Génesis, allí se mencionan los nombres de al menos 3 mujeres: Ada, Sila y Naama, en Génesis 4, 19 y 22. Pero por supuesto que cuando Génesis 6 menciona esa relación entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, obviamente está dándonos un mensaje muy importante. El apóstol Pablo lo aclaró muy bien cuando dijo: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? De modo que en Génesis se nos dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. No es casualidad que en Génesis 4, donde está la genealogía de Caín, del linaje de los malos, o llamados los hijos de los hombres, allí se menciona el nombre de 3 mujeres, y en Génesis 5, donde está la genealogía de Set, del linaje justo, de los llamados los hijos de los hombres, allí no se mencionan nombres de mujeres. Es fácil entender que lo que pasó fue que los hijos de Dios miraron a las hijas de los hombres, hijas que están simbólicamente mencionadas en el nombre de esas 3 mujeres en Génesis 4, porque Ada significa ornamento, belleza, la que da alegría. Seguramente las hadas se ataviaban de modo que mostraban su belleza. Uno de los hijos de Ada, según Génesis 4:21, fue músico. Y con eso ya podemos relacionar los ornamentos, la belleza, por los atavíos externos y la danza. Hay varias citas bíblicas donde se usa la misma raíz hebrea de Ada. Por ejemplo, Jeremías 4:30 menciona Ada cuando dice: y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. También está Oseas 2:13, usando la misma raíz hebrea de Ada. Sila, la otra mujer que se menciona en Génesis 4, en la genealogía de Caín. Sila significa coqueta, tintineo, ese ruidito que se hace al caminar o al contonearse al caminar, tratar de impresionar y llamar la atención al caminar. Está también el nombre de Naama, otra mujer que se menciona en Génesis 4, que quiere decir belleza artificial, uso de cosméticos. La raíz de esta palabra se usa en varias partes de las Escrituras también. Al conocer el significado de cada una de esas 3 mujeres que se mencionan en la genealogía de Caín, podemos comprender mejor por qué los hijos de Dios, los hombres del linaje de Set, se empezaron a relacionar con las hijas del linaje de Caín. Es decir, que los conversos empezaron a casarse con las mujeres inconversas. Y seguramente cuando las hijas de Dios vieron que ya no eran tomadas muy en cuenta por los hombres de su linaje, pues con toda seguridad también empezaron a ataviarse y a caer en las actitudes perversas que llevó a la degradación del ser humano y a la perdición del linaje de Set. Lo que Génesis 6, 1 y 2 nos está diciendo es que los hijos de Dios, los fieles, los hijos del linaje de Set, empezaron a contraer matrimonio, a relacionarse con las mujeres mundanas, y como resultado comenzó a corromperse el linaje santo de donde iba a venir el Mesías. Lo que Satanás no pudo hacer por la persecución, ahora hace tratando de corromper el linaje. Y saben que el plan de Satanás casi tiene éxito, porque noten lo que dice Génesis 6:5. Nos habla de la condición del mundo cuando se entremezclaron las 2 simientes. Dice allí: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y sigue diciendo: y se arrepintió Jehová por haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y fue esa la razón de que viniera el diluvio, en donde perecieron prácticamente todos los seres humanos. Y lo aterrador es que, aunque el mundo sin duda tenía millones y millones de habitantes, porque entre la creación y la época de Adán y Eva y el diluvio pasaron alrededor de 1656 años, en un mundo sin escasez de recursos naturales, en un mundo donde casi no había enfermedad, en un mundo en donde los hombres vivían hasta tener casi 1000 años de edad, no cabe duda, tomando en cuenta todos estos factores, que en el mundo había millones de personas en ese tiempo. Sin embargo, lo aterrador es que cuando vino el diluvio, solamente quedaban 8 personas fieles a Dios.
Sí, 8 personas. Y por eso es aterrador, porque casi logra Satanás su objetivo. Si Dios no hubiera mandado el diluvio, se hubiera terminado de corromper el linaje de donde iba a venir la simiente, y Dios no hubiera tenido a nadie a través del cual introducir a la simiente prometida al mundo. Generalmente no miramos a Génesis 6 desde esta perspectiva. Sencillamente pensamos que el diablo odia a los seres humanos, pero lo que Satanás quería hacer era corromper el linaje de tal manera de impedir la venida de la simiente prometida que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Así, vemos que cuando vino el diluvio, 8 personas entraron al arca con los animalitos que debían ser salvados y listos para repoblar la tierra. En este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca, dice Génesis 7. ¿Cuál fue el siguiente paso que dio Satanás luego de que su segundo plan se haya visto fallido? ¿En qué consistió ahora el siguiente plan de Satanás? ¿Será que Satanás se rindió y se sentó a esperar que la simiente prometida viniera para que le pisara la cabeza? ¿Cómo preparó Dios al nuevo linaje para hacerle frente a Satanás? No te pierdas el siguiente capítulo de esta serie de estudios, porque nos hemos adentrado a estudiar profundamente los capítulos del libro del Génesis y aclararemos todas las dudas que vayan surgiendo. Y nos profundizaremos en el estudio referente a la primera y gran profecía bíblica que nos muestra el Génesis. Por ahora, te agradecemos tu presencia en el canal, y si te gustó este tema, no te olvides de darle like, de compartir y de suscribirte, porque haciendo esto tú colaboras para que estos temas puedan llegar a más hijos de Dios que seguramente, como tú y como yo, están anhelantes de conocer los planes de Dios para sus vidas y para esta humanidad. Dios te bendiga.